Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en dónde nos escuchen. El día de hoy estoy con Ceci Rodríguez porque vamos a platicar con Eneida Góngora. Eneida, ¿cómo estás? Muy bien, pues con un gran gusto de estar con ustedes en este podcast y por supuesto con Enerio. Perfecto, no, hombre, el gusto es nuestro, Eneida. Oye, pues digo, para comenzar, qué mejor que tú nos puedas platicar un poco sobre ti. Entonces, pues me gustaría comenzar con una primera pregunta que es, ¿quién es Eneida? ¿Cómo es que llegaste al mundo de la energía y la sostenibilidad? Sí, muchas gracias, David. Realmente fue muy interesante, ¿no? Ahora que puedo mirar hacia atrás ya de algunos años, pues yo soy originaria de Tabasco, en el sureste, y justamente cuando desde que estaba en la preparatoria, me acuerdo, tenía pues algunos profesores, siempre hay profesores que te marcan, y algunos de ellos siempre hacían alusión a temas de sostenibilidad, ¿no? Estamos hablando como 85 más o menos. Luego supe que, bueno, todos sabemos hoy día, ¿no? Pero en esa época, en ese entorno, no era algo del día a día conocer cosas como el informe famoso de nuestro futuro común, ¿no? Del 87, de la primera ministra de Noruega. Y poco tiempo después, en clases también, ya estando en la universidad, que tenían que ver, yo estudié economía, que tenían que ver justamente con temas de geografía económica, mirábamos mucho el caso de Costa Rica. Eso también me marcó mucho porque para mí fue una sorpresa en esa época ver algunos avances que un país en Centroamérica estaba teniendo respecto a nuestro país, ¿no? Y así fue que llegué por tareas, por ensayos, tareas comunes en las materias, a entender un poco más de esos nexos que hoy día afortunadamente son más conocidos, a entender más de Cristina Figueres, por ejemplo, y de gente cercana a ella. Y todo eso me fue llevando, ¿no? Realmente en materia de sostenibilidad. Pasó un poco más de tiempo y recuerdo que en el entonces CONACYT tuve una beca para ir a la Universidad de Guadalajara y en el verano de la investigación científica, que no sé hoy día si aún siga, pero era un programa muy interesante. Podías escribir, ¿no? Algún, digamos, ensayo científico con apoyo o con tutoría de doctores o postdoctores incluso, que tenían que ver con desarrollo regional, sostenibilidad, y así fue como realmente yo entré a ese mundo, ¿no? Pasó un poco el tiempo, y obviamente los primeros trabajos que tienes que tener recién egresada, estando en Tabasco, las posibilidades pues eran bastante limitadas en ese tiempo. Hoy día hay algunos más, algunos otros caminos para los economistas, y puedes o trabajar en el gobierno, que era mucha gente se iba hacia allá, o trabajar en el sector privado, y al final me tocó trabajar en una fundación, la Fundación Tabasco, que duró 20 años, que en realidad era un esquema mixto, y ahí entré al mundo de la energía, justamente porque en esa fundación empresarial, que digan, para decirlo en términos sencillos, tenía un poco de lo que es la Fundación Chile en materia del desarrollo de la competitividad empresarial, pero al mismo tiempo, pues algo más, diríamos, aterrizado al sureste de México en materia de inteligencia comercial, inteligencia competitiva, que eran un poco los temas en donde un economista que quería entrar al mundo de la energía podía apoyar, ¿no? Los negocios. Y justamente así di mi paso formal. eh, Fue una de las primeras mujeres coordinadoras de clúster, ¿no? Se acordarán que los clústeres estaban y siguen todavía, ¿no? Muchos de ellos. Pero justamente pienso que después del año 2000 comenzaron a aparecer en ese periodo, y yo participé justamente en las primeras misiones comerciales de esos grupos para llevar a empresarios tabasqueños
a conocer otras opciones de tecnología en Estados Unidos, sobre todo, pero recibíamos también visiones de Canadá, de Europa, ¿no? Especialmente de Reino Unido, de Francia, de Noruega, en fin, eran muchos países. Y eso también me abría las puertas a entender que habían realmente más posibilidades, ¿no? Y así es que entró formalmente al mundo de la energía. Poco tiempo después tuve la oportunidad, justo por tener ese relacionamiento, de tener mi primer trabajo directivo fuera de México. Este fue en Colombia. Poco tiempo después me hice socia de un técnico al cual aprecio mucho en Perú y formamos una empresa allá. Y después de eso regreso a México y me incorporo años después a la Secretaría de Energía en un área de análisis económico de hidrocarburos. Y luego, bueno, pues he tenido en ese camino, pues muchas actividades paralelas, ¿no? Como seguramente muchas personas lo hemos hecho porque hemos querido. En mi caso ha sido la docencia, el participar en asociaciones empresariales, porque realmente mirando hacia atrás, el 70% de mis actividades han sido en el sector privado, ¿no? Yo estoy muy contenta de eso. También de mi paso por el sector público, federal y estatal, que ha sido en menor medida, y incluso municipal, ¿no? En algunos casos. Porque también, pues, esa visión es muy importante. Y bueno, después de eso, pues he tenido un periodo entre poco antes de la pandemia y hasta el 2022, estuve como entrepreneur con un esfuerzo propio en materia justamente de, digamos, educación en desarrollo de proyectos, dado que mi vínculo entre energía y sostenibilidad ha sido más como apoyo en áreas de negocios y en cómo hacer mejores proyectos, ¿no? Hay distintos marcos, como sabemos, y en mi caso, siempre, bueno, al principio fue más el enfoque, digamos, tradicional, ¿no? De los inversionistas, con todas las evoluciones que eso ha representado también. Y así es como llego finalmente al mundo de la sostenibilidad en los últimos tiempos. Y en todo este camino me acompaña el tema de género, ¿no? Entonces, para mí género ha sido también parte del recorrido y no entendería hoy día otra forma de verlo si no es así, porque es la única forma que además de que tú sigas creciendo y apoyando a otros, pues por lo menos te asegures que niñas y mujeres van a seguir teniendo espacios, digamos, mejores espacios, espacios mejor calificados en distintas áreas, ¿no? En áreas técnicas también, y el aprendizaje pues es continuo. Qué interesante, Neida, tienes una trayectoria pues variada, ¿no? O sea, como que y en toda la región y todo, así que súper interesante. Dentro de toda esta trayectoria, mencionaste un poquito como esto de, pues que tal vez no había tantos empleos, hay un poco más ahora, ¿no? Que antes, pero ¿cuáles dirías que fueron tus, así, los retos significativos que te has enfrentado a lo largo de tu carrera y cómo los superaste, ¿no? Sí, hay muchas personas que luego te dicen, bueno, pues eso ha sido, esos mismos problemas que has tenido tú, pues los hemos tenido todos, ¿no? Quizá el primero, el más obvio, por lo que les mencionaba, es la falta de oportunidades, ¿no? Y para lograrlo, entonces yo siempre he sido muy inquieta desde el punto de vista estudiantil, eh, y después, digamos, entender, sin que eso fuera, eh, pues digamos, fuera una buena meta para mí, entender en qué otros campos yo me podía desarrollar. Fui muy curiosa de eso y también de buscar un balance pues realista, ¿no? Uno a veces quiere cosas enormemente grandes y está bien, pero para mí creo que ese fue el principal reto, encontrar dónde emplearme, donde yo me sintiera a gusto y la forma de atacarlo
realmente fue abrirme con limitadas opciones. El internet apenas estaba llegando en esa época. Y también como de alearme, ¿no? Es decir, desde entonces comprendí que, por ejemplo, habían empresarios en mi estado que tenían una visión global ya para entonces, o que ya eran exitosos. Entonces, acercarme a ellos y tener esos debates o esas conversaciones, pues eso me ayudó mucho para saber un poco más a dónde dirigirme, qué es lo que me llevó a eventualmente a estudiar estos otros temas y también a salir del país, ¿no? Buenísimo, Eneida. Oye, quisiera profundizar un poquito más en lo que estás haciendo pues hoy día y especialmente pues tu participación en WEN México. Entonces quisiera pedirte que si nos puedes compartir también a todos los podescuchas porque seguramente muchos no traen en el radar el tema de pues qué es WEN, que nos puedas platicar un poquito de qué es, cuáles son sus objetivos, pero creo que también si nos puedes compartir cómo es que tú llegas a ser parte de WEN y bueno, hoy día pues tú a la cabeza de WEN México. Y realmente WEN fue un bonito regalo en el camino, ¿no? Para mí ha sido pues una de las asociaciones a las que más quiero. La asociación existe desde hace 30 años. Cumplimos en abril de este año 30 años. Y nace en líneas muy generales porque una abogada en Estados Unidos observaba que, como me sigue pasando hoy, hoy día, tenemos en una mesa 10 hombres y 2 mujeres, ¿no? O una mujer, todavía sigue pasando. Y ella observó eso, entonces dijo, pensamos que debemos tener un espacio, ¿no? No se trata de irle a quitar los lugares a los hombres, ni se trata de discriminarlos, pero sí se trata de hacerles ver que nosotras en distintas áreas podemos ser igual o más competitivas y que necesitamos oportunidades, ¿no? Y así surge WEN como una plataforma para dar a las mujeres del sector distintas posibilidades, ¿no? De crecer a través de los contactos profesionales que se hacen ahí, de diferentes opciones, ¿no? Y que van, digamos, variando de acuerdo a las necesidades de los capítulos. En México existe la asociación y solo para repetir mencionar, creo que no repetir, mencionar el nombre es Women's Energy Network, capítulo México en este caso, y existe desde el 2017 en el país. Yo llego ahí justo cuando yo ingreso a la Secretaría de Energía, una ex subsecretaria de esa agencia, de esa oficina, fue una de las promotoras para abrir el capítulo. Y al final, obviamente, las fundadoras, pues son mujeres que al día de hoy pues siguen activas en el sector, muchas son muy conocidas y reconocidas dentro y fuera del país. Y pues fue básicamente pues la razón, ¿no? Por la que se dio esta apertura en México desde el 2017 pensando en nuevos paradigmas que tendríamos ante la reforma energética en ese momento, de brindarle más oportunidades a las mujeres, sobre todo porque el capítulo, aunque era de reciente creación para entonces, digamos, todo lo que viene detrás de esos más de 20 años atrás en Estados Unidos, pues representa tener recursos que en ese momento no habían tantas asociaciones como existen hoy día, afortunadamente. Y pues era acercar incluso opciones de empleo, opciones para ser conferencista o ponente en eventos en Estados Unidos, en fin, ¿no? Entonces, me pareció realmente muy interesante cuando conocí a las mujeres que lo fundaron y que todavía siguen siendo parte del consejo. Básicamente hablamos de María Luisa Licón, a quien sin duda le debemos mucho de lo que es WEN hoy día. Yo participo desde esa época también en el comité directivo, en el área de membresías, y el año pasado efectivamente me he convertido en presidenta junto con varias de mis colegas y estamos pues haciendo cosas interesantes también para mujeres en los estados, ¿no? Qué padre, Neida. Pues ahondando un poquito o siguiendo esta línea como de género, ¿qué estrategias tú consideras que son efectivas
para justo aumentar como esta representación de las mujeres en puestos de liderazgo dentro de la industria. Es cierto que no hay, digamos, un piso parejo. Sin embargo, para hacerlo, pienso que el tener este networking, esta red de contactos valiosas, en donde sabes que alguna de esas mujeres podrá ayudarte en algo que tú requieras a lo largo de tu carrera, ¿no? Ya sea un cambio de carrera, encontrar un trabajo que esté más alineado a lo que tú buscas, o contribuir si ya eres una persona que está obviamente en una etapa madura, ¿no? Cosas que son realmente importantes para abrir estos espacios es generar cada vez más este diálogo público a través, además, de, pues, de cosas que hoy día ya tenemos, ¿no? Como informes corporativos. Estamos hablando de la empresa grande, eso es cierto, normalmente extranjera, ¿no? En nuestro país, que tiene sellos de igualdad salarial. Eso sabemos que no sucede en la gran mayoría de las empresas mexicanas de tamaño mediano a veces, y menos en las pequeñas o en las micro, por diferentes razones, ¿no? Válidas o no. Entonces, pienso que todo esto que estoy comentando, pero sin duda, además de que me formo, además de que me educo, tengo una red de apoyo que realmente está ahí y funciona, ¿no? A veces estamos en distintos grupos y tenemos diferentes roles en esos grupos. No siempre vamos a dar y recibir, ¿no? A veces es simplemente el hecho de estar, ¿no? Pero te diría que eso en un entorno de diálogo público donde ya hay casos en México de empresas que tienen una responsabilidad social con nosotras y también con otros segmentos de la población, como es la comunidad LGBTQ, más, etcétera, pues pienso que eso es la forma, digamos, más suave, ¿no? De hacer que las mujeres tengamos más oportunidades y ciertamente, pues, estamos preparadas para hacerlo, ¿no? Perfecto, Neida. Pues mira, creo que profundizando un poco más en esta última parte, quisiéramos también saber si nos puedes compartir un poco más acerca de, pues, qué iniciativas de inclusión, temas de diversidad, en este momento, pues, están trabajando en WEN, y también, pues, preguntarte si ya hay alguna historia de éxito que se haya logrado a través de estas iniciativas, porque tú lo acabas de comentar, ¿no? Creo que en el contexto, pues, mexicano todavía sigue siendo algo que pues es mínimo, pero vemos que está creciendo y está empezando a tomar cada vez más participación. Pero entonces, pues justo, ¿no? Saber si por ahí hay algo muy concreto que se esté empezando a lograr. Te diría que lo más concreto, dadas las características de quienes integran el capítulo, ¿no? Las herramientas de WEN están ahí, algunos ejemplos, digamos, de iniciativas exitosas, sin desviarme de lo que preguntas, pero creo que es importante darlo a conocer. Es el hecho de que muchas mujeres a veces están escribiendo por primera vez en un medio, ¿no? Especializado, o están siendo consideradas para eventos del sector, ¿no? Y muchas de ellas tienen mucho que aportar y nunca han tenido un micrófono o un espacio. Entonces, te diría que Gwen, en ese sentido, es lo principal que ha aportado, ¿no? Lo segundo que ha aportado todo este tiempo es el generar esa buena comunidad donde sabes, que es un poco a lo que me refería antes, que alguien en ese grupo te va a poder ayudar a conseguir algo que tú necesitas para seguir creciendo profesionalmente. Otros recursos que el capítulo tiene y que no siempre son usados, pero son de gran valor, sobre todo ahora que este año estamos haciendo más eventos en los estados, hasta que eventualmente recorramos gran parte de las regiones energéticas. En este caso comenzamos claramente por el Golfo de México, pero pues nos extenderemos a otras zonas del país. Es el hecho de que tienen una bolsa de trabajo dentro del capítulo, pero también aquellas mujeres que
que en su trabajo actual o en sus metas está salir del país. Para el caso, pues son las de Estados Unidos, porque allá hay 7,000 mujeres y tenemos más de 15 capítulos. Y entonces, un ejemplo, ¿no? En el caso de Texas, que en Texas hay varios capítulos de WEN, muchas mujeres, no solamente para petróleo y gas, pero también para renovables, para puestos directivos, en asociaciones profesionales que tienen que ver con eso. Todo el año hay oportunidades de trabajo ahí, ¿no? Y eso realmente es muy bueno. Y creo que en ese sentido, eso es lo que nuestra comunidad ha demandado, usado más, y con eso hemos ido exponiendo más valores de la asociación. Está excelente. Yo no sabía que había tantos capítulos de bueno. Sí, en Estados Unidos va muy bien, y por fortuna para nosotras ya no somos el único capítulo internacional. El segundo lo acabamos de abrir en República Dominicana, y el lanzamiento creo que lo harán en los próximos meses, así que eso es otra buena noticia. Sí, pues qué bueno. Y siguiendo un poquito con la idea de formación y líderes, ¿cuáles crees que son las cualidades esenciales para, pues, ser un líder en el sector energético? Sin duda, una visión realmente inclusiva. Y debo decir, ¿no? O sea, los hombres que también la tienen, y afortunadamente hemos recibido mucho apoyo en el camino de esto, quiero llevarlo en ese sentido porque es el que creo que es más valioso de compartir en el podcast, es realmente una visión inclusiva, ¿no? Que sea justa. Eso es fundamental. Otra cosa importante, sin duda, tiene que ver con el generar esa confianza y mantenerla en el tiempo, ¿no? Ser alguien realmente confiable, que lo que dice lo hace, ¿no? Que si realmente te comprometes a algo, lo logres, etcétera. Y quizá lo último es ser un líder. Está muy de moda hablar del liderazgo compasivo hoy día. Yo más bien diría ser una persona humilde, ¿no? O sea, hay muchos líderes, mujeres y hombres, muy valiosos, pero que en esa parte creo que todavía hay que trabajar mucho. Y pensaría que esas tres cosas hacen que una persona, no importa si está trabajando en un proyecto comunitario o está en un corporativo, en cualquier caso pueden ser líderes y seguir formando líderes. Buenísimo, Neida. La verdad es que creo que eso nos ayuda mucho y se nos hace muy padre, pues, de alguien como tú, ¿no? Que, pues, ya con toda esta experiencia nos los puedas compartir y también para los podescuchas. Y pues entrando un poquito más a profundidad en temas del sector, bueno, pues también queremos preguntarte, ¿tú cómo ves el sector energético en México, no? Probablemente, bueno, sí, sin entrar ahí en los temas, ¿no? Políticos que puedan ser, sino más bien puedes llevar la pregunta, a lo que tú consideres. ¿Cómo ves los próximos 5 o 10 años? ¿Crees que hay áreas de oportunidad en específico que atender? ¿Cómo ves este panorama? Seguimos siendo un país importante, ¿no? En recursos naturales, ¿no? Eso es evidente. Y pienso que en los próximos 5 o 10 años vamos a ver un poco más de proyectos de energía renovable, independientemente de quién esté al frente de la administración federal. Sin embargo, en otros sentidos, pues seguimos un poco rezagados. Sabemos que existen pues muchas iniciativas, ustedes mismos, ¿no? Eh, pero también pues muchas universidades que se han comprometido también, del sector privado, muchas compañías, muchos entrepreneurs que están trabajando proyectos de digitalización, de democratización de la energía, de todo esto que sabemos que al final conlleva que una persona pueda tener electricidad o pueda usar, ¿no? Su auto, sea todavía de gasolina o ya sea eléctrico, al final del día, ¿no?
Entonces, para que las personas puedan usar esto, necesitan ciertamente un mercado robusto, competitivo, que les permita realmente tener bajos costos o bajos precios, en este caso para el consumidor final, para todos nosotros que lo somos. Y en ese sentido, pienso que seguimos rezagados, ¿no? No es como muy claro o no se nota, ¿no? Con mucha claridad realmente si esto va a cambiar y con qué velocidad va a cambiar, ¿no? Pero bueno, creo que dentro de todo, el hecho de ya tener un poco más de proyectos renovables, de electricidad renovable, porque va a pasar, pues es una buena noticia, ¿no? Vamos a tener que seguir todos los participantes desde el rol que nos corresponda, incluyendo, por ejemplo, la agenda de género en el sector energético, en el cual pues prácticamente no avanzamos mucho en estos últimos 6 años y que esperamos que por lo pronto en los próximos 5 pues podamos sentir de forma palpable que participamos en consejos consultivos, ¿no? Por ejemplo, en materia de lo que sea o represente la política energética del país, como yo lo hacen muchos países. Eh, Algo muy simple de ver es cuánto han avanzado eh, con esta alineación países centroamericanos y sudamericanos, ¿no? No comparándonos pues con otros, ¿no? Europeos o por supuesto el caso de Canadá o el caso de Estados Unidos a pesar de todo, ¿no? Entonces, los retos siguen estando presentes y pienso que todos en nuestro rol vamos a tener que seguir empujando para que esto avance más, ¿no? Claro, sí. Oye, Neida, y dentro de esto, pues, como mencionas, se tiene que ir viendo qué pasa, se tienen ciertas expectativas, ¿no? Vamos viendo, pues, información de la cual deducimos cosas, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te mantienes al tanto? O sea, como que es algo que va cambiando tan rápido. ¿Tú dónde ves las noticias? ¿Qué lees? ¿Cómo te vas manteniendo al tanto de todo esto? Me gusta mucho ver organismos internacionales, ¿no? Sí estoy suscrita a IRENA, obviamente a la Agencia Internacional de Energía. Me encanta ver lo que está haciendo OLADE también en materia de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Y medios especializados. Me mantengo al tanto también, o sea, escucho opiniones diversas en los grupos adicionales a la asociación donde estoy, porque también presido un capítulo de G100 se llama, que es el Women Economic Forum, que eso es una iniciativa muy interesante y los diálogos son múltiples. Entonces, lo que trato de hacer es leer opiniones diversas en esos grupos, participar activamente cuando tenemos conversaciones de valor y contrastarlas con las fuentes, digamos, pues serias para generar mi propia opinión. Buenísimo, Neida. Es la pregunta del millón, ¿no? Queremos saber cómo se informan. Buenísimo. Oye, Neida, pues mira, hasta aquí es la primera parte de este podcast. Tenemos una siguiente sección en la cual un entrevistado o entrevistada anterior deja una pregunta para el siguiente entrevistado o entrevistada sin saber quién va a ser. Después te vamos a pedir que tú también nos dejes una pregunta para el siguiente entrevistado o entrevistada sin saber quién va a ser. ¿Okay? La pregunta que te dejaron, Eneida, está un poco enfocada específicamente en temas de geotermia, Oh, pero vamos, creo que tienes la libertad de modificar o generalizar un poco la tecnología geotérmica, quizá a renovables, ¿no? Entonces, te voy a leer la pregunta, okay. que es, ¿crees que en el futuro cercano una de las fuentes importantes será la geotermia sacada directamente del subsuelo en los países que están en las faldas de las cordilleras? Bueno, sí, es una pregunta muy específica, técnica. Digamos, en términos de fuentes renovables, sabemos que eólica, solar, eh, estamos hablando de bioenergía, ¿no? Biomasa y geotermia, hidroeléctrica, aunque ya sabemos que la hidroeléctrica puede o no ser parte, ¿no?
de esta mezcla, pero consideremos que está ahí, ¿no? En renovables, pues todas dependerán en gran medida, pues de cuál sea el planteamiento del país, ¿no? O sea, de la política energética del país. Si fuera solo por los técnicos o si fuera solo por los grupos de interés, por ejemplo, en las cordilleras, como dice la pregunta, realmente segura estoy que no siempre serían explotables, ¿no? Por distintas razones. Hemos visto varios casos. Los casos de geotermia que yo conozco son los del Salvador, ¿no? En la cual he tenido oportunidad de apoyar a mujeres desde el punto de vista de la planeación de sus asociaciones, en 2 de ellas, y en donde he podido convivir con mujeres que son expertas en geotermia, al igual que Ceci aquí. Entonces, digamos, de lo poco que he entendido en ese tema depende mucho realmente hacia dónde el país se va a dirigir. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, ha sido generalmente bien aceptado, a pesar de las consecuencias, ¿no? Que puede tener para la población de los lugares. Y pienso que al final eso es algo que decide quien tome las decisiones de política energética, ¿no? Perfecto. Oye, ¿y qué pregunta te gustaría dejar para el siguiente entrevistado o entrevistada? Digo, esta fue muy, Dios muy mío. técnica, puede ser más general, y son Ok, preguntas abiertas, no tienen que ir enfocadas necesariamente en una tecnología de renovables o sostenibilidad. muy bien. Pues pensaría que algo que me interesa escuchar del siguiente podcast o de la siguiente persona es, pues, cuáles tecnologías en descarbonización consideran de más fácil acceso en México, ¿no? En un sentido amplio. Está buena esa pregunta. Muy bien, pues también como parte de este segundo bloque de cosas que le preguntamos a todos, Ajá. nos gusta que nos recomienden algún libro, Oh, tanto a nosotros como a los escuchas, y igual puede ser de lo que sea, no tiene que ser de energía, el tema que tú creas, o sea, un libro que te haya marcado a ti y que te gustaría recomendar. bueno, no me lo están preguntando, nada más que déjenme, lo acabo de recibir y lo estoy comenzando a leer y me parece muy interesante. Se llama Mujer Invisible, Invisible Women, Mujeres Invisibles. Es de Caroline Criado Pérez, una latina que vive en Reino Unido. Y creo que el libro ya tiene como 2 o 3 años. Ha sido récord en ventas, pero al final de cuentas creo que puede ser de mucho interés para todo el mundo en ver cómo tenemos estos sesgos inconscientes de los que siempre hablamos, ¿no? No, sí, eso es súper cierto. O sea, yo a veces yo me encuentro también con los Ujú. sesgos, pues sí, como ya culturales, que ni siquiera te das cuenta que los tienes, ¿no? Entonces eso está muy interesante poder abrirnos los ojos ante esos sesgos, ¿no? Solamente así los vamos a poder ir pues disminuyendo y por suerte eliminando. Y bueno, la última pregunta de este bloque es, ¿a quién crees que deberíamos entrevistar? Puede ser alguien muy específico, puede ser algo más amplio, o sea, ¿quién crees que deberíamos entrevistar aquí? Dios mío. ¿Quién sería? Pues bueno, am, me gustaría sugerir a Maribel Colín, se llama. Maribel Colín es la directora de un centro de entrenamiento danés en México, que se llama Rely On, seguramente lo ubican. Y creo que es de los pocos centros que están muy bien montados en el país y para entender un poco más sobre ella, ¿no? Sería padre. Súper bien, Eneida. Pues no sé si hay algo que te gustaría que platiquemos, algo que nos haya faltado preguntar, algo que tú quieras mencionar antes de cerrar. ¿Y algo por compartir? Algo por compartir. Bueno, que, bueno, siempre tengamos la oportunidad de poder incluirnos, ¿no? En conversaciones que valen la pena, de hacer el tiempo para lograrlo.
y pensaría que siempre, pues, tratar de apoyar a otra persona que realmente lo necesita en seguir creciendo en este mundo de la energía, ¿no? Perfecto, Neida. Oye, pues muchísimas gracias por este tiempo y por compartir pues el espacio, ideas, trayectoria con nosotros, Eneida. Un gusto tenerte y pues bueno, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.